Hola, bienvenida a la lección 6 del estudio Reino Dividido. Hoy estamos en Primera de Reyes 22 a Segunda de Reyes 1. Así que les damos la bienvenida a las que se acaban de unir. Gracias por estar con nosotras. Dios tiene grandes planes para ti en este estudio. Amadas, les anuncio que Tiempo a Solas con Dios es el próximo seminario que vamos a tener y será el martes 15 de noviembre a las 8:30 p.m. hora del este o hora de Miami. Se pueden inscribir como siempre escribiéndonos a bsfmiami en español @gmail.com. Bueno, la mañana del 28 de enero del 1986 amaneció inusualmente frío en Cabo Cañaveral, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Esa madrugada se registró una temperatura récord de 22 grados Fahrenheit, súper frío para Florida. Los ingenieros que habían trabajado en la construcción del transbordador Challenger le advirtieron a sus superiores que ciertos componentes eran vulnerables y hasta propensos a fallar cuando expuestos a temperaturas bajas. Sin embargo, esas advertencias fueron rechazadas. Había una agenda que cumplir y la misión ya había sido pospuesta por 7 días debido al mal tiempo y a problemas técnicos. Así que esa mañana, a las 11:39, el transbordador Challenger despegó según estaba programado. 73 segundos después del despegue, el transbordador espacial de la NASA explotó en el aire, causando la muerte de sus 7 tripulantes. Cientos de personas se habían reunido en la base aérea para presenciar este evento histórico, incluyendo los familiares de los 7 tripulantes. Y millones de personas lo estaban viendo a través de la televisión. El rechazo de las advertencias llevó a la destrucción y a la muerte. Fue una gran tragedia. Y esta semana vemos algo similar. Seguimos en el reino del norte, el reino de Israel. Vemos 3 reyes muy diferentes. El rey Acab del reino de Israel, el rey Josafat del reino de Judá y el rey Ocosías, hijo del rey Acab. Todos rehusaron escuchar las advertencias de Dios. Y eso lo vemos en 2 divisiones. La primera división, negarse a escuchar a Dios, de Primera de Reyes 22, del 1 al 50. Y la segunda división, negarse a buscar a Dios. Primera de Reyes 22, del 51 hasta Segunda de Reyes capítulo 1. Y mientras vemos estas 2 divisiones, vamos a aprender que rehusarse a escuchar las advertencias de Dios conduce a la destrucción y hasta la muerte. Y es un tema que hemos visto desde que comenzamos el estudio. El rey Salomón recibió un reino unido y en paz. El rey amaba a Dios, pero tenía un corazón dividido. Amó a muchas mujeres extranjeras que llevaron su corazón a rechazar las advertencias de Dios y a la idolatría. Y eso lo llevó a la destrucción, la muerte y al reino dividido. La historia del pueblo de Israel es relevante para nosotros hoy porque es nuestra historia. Desde el principio, desde Adán y Eva, que amaban a Dios, caminaban con Él, pero rechazaron sus advertencias y eso condujo a la muerte. Así que, amadas, las invito que abran sus Biblias. Estamos en el capítulo 22 de Primera de Reyes y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, exaltamos tu nombre porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el soberano Dios del universo. No hay nadie como tú. Solo tú, Señor, eres soberano y estás en control de cada detalle. Señor, te pedimos que nos ayudes a
a verte, a ver tu gloria, a ver tu gracia y tu misericordia en tu palabra, Señor, que podamos ver que tú eres un Dios fiel y justo, que tú eres un Dios que envías advertencias porque quieres que te escuchemos y te obedezcamos, y que tú eres un Dios que nos llamas la atención porque quieres que te busquemos, Señor. Ayúdanos a entender que el control que tanto queremos tener no es nuestro, sino que es todo tuyo. Y ayúdanos a desarrollar dependencia en ti, Señor. Queremos obedecerte, queremos amarte cada día más, Señor, y queremos confiar más y más en ti, Padre. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y el mensaje que tú nos traes hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El capítulo 21, la semana pasada, terminó con dos grandes contrastes. El versículo 26 dice, nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue abominable, pues siguió a los ídolos, como lo habían hecho los amoreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. ¿Verdad? Y el 27 nos dice que Acab se humilló ante Dios. Dios vio su arrepentimiento y en su misericordia extendió su gracia sobre Acab. Dios extiende su gracia incluso a aquellos que lo han rechazado. El capítulo 22, cuando comenzamos a leer este capítulo, vemos que esa humildad que expresó Acab delante del Señor no le duró mucho. Nos dice el capítulo 22 que habían pasado 3 años sin guerra entre los sirios e Israel, y al tercer año el rey Josafat, rey de Judá, decidió ir a visitar al rey de Israel. En Segunda de Crónicas leímos que ellos se habían emparentado a través del matrimonio de sus hijos por motivos políticos y económicos. El rey de Israel se estaba quejando, estaba haciendo una de sus perretas normales y diciendo que por qué ellos no iban a buscar a la ciudad de Ramat de Galad. Y es que cuando él le perdonó la vida al rey de Siria, a Ben-Hadad, ¿se acuerdan que lo vimos? El Ben-Hadad le prometió que le iba a devolver todas las ciudades que le había quitado, entre ellas Ramot de Galad. Y habían pasado 3 años y nada que ver. Ben-Hadad le había mentido. Así que el rey de Israel busca formar una alianza militar con Josafat, rey de Judá. Y le dice, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Siria? Y Josafat inmediatamente le responde, sí, claro, cuenta conmigo. Mi casa es tu casa, mi gente es tu gente y mis caballos son tus caballos. Así que vamos. Y luego le dice, vamos a consultar a Dios. Y amadas, en la economía de Dios, el orden de los factores sí altera el producto. Como que debió consultar a Dios primero antes de comprometerse a ir a la guerra con Acab. El rey de Israel accede, le dice, ¿tú quieres consultar a Dios? No hay problema. Yo voy a llamar a mis 400 profetas y vamos a consultar. Vienen los 400 profetas y la verdad que ese número tan exacto, casi 400, nos hace recordar a los 400 profetas de Baal y no es una coincidencia. Todos llegan, los profetas, todos le dicen que fuera a la guerra porque el Señor le entregará la ciudad en sus manos. Le dijeron exactamente lo que el rey quería escuchar. Y Josafat, que es un hombre de Dios, se da cuenta que hay algo que no encaja con estos profetas. Amadas, cuando el Espíritu te muestra que hay algo que no encaja en lo que estás escuchando, atiende, escucha y obedece la voz del Espíritu. Josafat le pregunta, ven acá, Acab, ¿será que aquí en este reino de ustedes queda algún profeta de Jehová que podemos consultar? Implicando que
estos 400 no eran profetas de Jehová. Y el rey Acab le dice, sí, hay uno, pero lo odio porque nunca me profetiza nada bueno, solo desastre. Y claro, ¿por qué será? Porque Acab nunca andaba en nada bueno, sino siempre por el camino del mal. Y Josafat lo reprende enseguida, le dice que no hable así porque odiar al profeta de Dios, odiar el mensaje que trae, es odiar la palabra de Dios y por ende es odiar a Dios mismo. ¿Verdad? Nos da una ventanita al corazón de Acab. Acab envía a buscar a Micaías, que estaba preso por no darle buenas noticias. Y por el camino el mensajero le dice lo que está pasando. Hay 400 profetas, todos están de acuerdo que el rey debe irse a la guerra, así que no les lleves la contraria para que te vaya bien. Y él le asegura que él solo anunciará, Micaías le dice, yo solo anunciaré lo que el Señor me diga. Así que Micaías llega y me imagino la producción que tenían montada los 400 profetas cuando él llegó, porque hasta accesorios teatrales se habían hecho, ¿verdad? Con sus cuernos. Bueno, el rey consulta a Micaías y este le contesta de manera sumamente sarcástica y le dice lo mismo que le dijeron los 400 profetas y lo que él quería oír. ¿Y cómo sabemos que fue una respuesta sarcástica o irónica? El mismo rey lo reconoce y le reclama, Micaías, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Él reconoció que él le estaba respondiendo muy sarcástico. Así que Micaías le dice, así, ¿tú quieres la verdad en nombre del Señor? Bueno, Micaías le profetiza un desastre para el ejército, serían esparcidos por la colina y le dice que el rey Acab moriría. Y Acab mira a Josafat y le dice, no te dije, nunca me dice nada bueno, solo me anuncia desastres. Y Micaías prosiguió, escuchen la palabra del Señor. Vi al Señor, al Rey de Reyes, lo vi sentado en su trono, con todo el ejército del cielo a la derecha y a su izquierda. Y nos recuerda cuando estudiamos el año pasado a Mateo y el Señor separaba a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Por lo que esta reunión alrededor del Señor puede que incluya a los ángeles a la derecha y los ángeles caídos a la izquierda. Porque sabemos que Satanás tiene acceso al trono de Dios, lo vemos en el libro de Job. Entonces el Señor busca quien pueda ir a engañar a Acab. Y un espíritu se pone delante del Señor y dice, yo seduciré a Acab. Seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Y el Señor lo permitió y decretó calamidad. Micaías declaró lo que Dios le dijo con valentía delante de los incrédulos. Y Acab lo regresó a la cárcel. ¿Dónde te está llamando Dios a proclamar su verdad con valentía esta semana? Acab y Josafat escucharon, pero se fueron con el consejo de la mayoría. Y ojo, amadas, porque el mundo nos dice que la mayoría gana y eso no es cierto. En este mundo, pararse firme en el Señor y firme en su palabra es un acto de la minoría. Y esta minoría gana. Acab no solo se rehusó a escuchar a Dios y seguir su propio plan, sino que decide ir a la guerra disfrazado, como que a ver a quién podía engañar. Y le pide a Josafat que vaya vestido de rey. Tú sí ve como rey. Y este accede. Acab quería engañar a los sirios
para que atacaran a Josafat y de la misma manera desafiar a Dios. Dios dice que el rey va a morir en esta guerra. Pues que muera el rey Josafat y no yo. Otra ventana al corazón de Acab. Los sirios persiguieron a Josafat y al verlo gritó y clamó a Dios, y Dios en su misericordia lo salva. Un soldado sirio lanza una flecha al aire al azar y hiere al rey Acab con precisión. La soberanía de Dios, ¿verdad?, es vista en ese momento. Y Acab muere en la batalla, tal y como Dios lo predijo. Lo que Dios dice, lo cumple. Y el ejército es esparcido por las colinas, tal y como Dios dijo. Dios, que conoce el futuro y gobierna todos los resultados, predice con precisión los acontecimientos antes de que sucedan. Eso se llama profecía. Y la Biblia está llena de cientos de profecías que ya se cumplieron tal como Dios las predijo. Muchas se cumplieron en la primera venida de Cristo y muchas más se cumplirán cuando Cristo regrese. La profecía cumplida valida la integridad de las Escrituras y nos asegura a los creyentes el control soberano de Dios sobre la historia. Y en este pasaje vemos que Acab trató de mantener el control de la situación, el control de su propia agenda. Y a pesar de conocer lo que Dios dijo, él quería mantenerse en control. Pero Dios es el único soberano, el único que está en control de la historia y del mundo. El rey se desangró en su carro y murió y fue sepultado en Samaria. Dios frustró sus planes. Lavaron el carro junto al estanque y los perros lamieron su sangre, tal y como Dios lo predijo en el capítulo 21. El rey Josafat, hijo de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar en el 4º año de Acab y reinó 25 años. Siguió el ejemplo de su padre, no se desvió, hizo lo que agrada al Señor, murió y fue sepultado con honor en la ciudad de su padre David. 2 legados completamente diferentes. ¿Y qué aprendemos en esta sección, amadas? Aprendemos que Dios quiere que lo escuches y lo obedezcas. Dios quiere que lo escuches y lo obedezcas. Rehusarse a escuchar la palabra de Dios resulta en autodestrucción, como lo vimos en la vida de Acab. Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas y muchas oportunidades. Cuando nos rendimos ante Él con un corazón arrepentido, Él es pronto a perdonar. Nos perdona y derrama su gracia sobre nosotras y nos restaura, como vimos con Josafat. Isaías 55:6 nos dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Busquemos al Señor, amadas. Esta vida es corta, muy corta. No desperdiciemos el tiempo tratando de ejercer un control que ni siquiera tenemos. Tú y yo debemos discernir la voz de Dios, ese susurro al oído, y escoger obedecer, aun cuando lo que escuchamos se opone a nuestra propia voluntad. ¿Y cómo discernimos su voz? Estudiando su palabra, no leyendo, estudiando su palabra y aplicándola a diario en toda área de nuestra vida. ¿Tienes una situación difícil en tu vida? ¿Has consultado al Señor? Y si lo has consultado, ¿lo has obedecido? Dios quiere que lo escuches y lo obedezcas.
Rechazar sus advertencias conduce a la autodestrucción y a la muerte. La segunda división, comenzando en el versículo 51, vemos que Ocosías, el hijo de Acab, ascendió al trono de Israel y reinó por 2 años, muy corto su reinado. Ocosías hizo lo que ofende al Señor, porque anduvo en los caminos de sus padres y en los caminos de Jeroboam, que hizo que Israel pecara. ¿Qué legado viene dejando Jeroboam? ¿Qué legado dejó Acab a su hijo? Que siguió en sus caminos e hizo lo que ofende al Señor. ¿Qué hizo Ocosías, hijo de Acab? El versículo 53 nos dice: sirvió y adoró a Baal y provocó a ira al Señor, Dios de Israel, tal como lo hizo su padre Acab. De tal palo, tal astilla. Qué tristeza, ¿verdad? Y comienza Segunda de Reyes en el capítulo 1 diciéndonos que Ocosías, el hijo de Acab, se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria. Su herida por esta caída era bastante serio, así que la pregunta es: ¿a quién acudirá el rey Ocosías en su dolor y en su problema con su salud? Bueno, si leímos el capítulo sabemos. El rey envía a unos mensajeros a consultar ¿a quién? ¿Al Señor? No. A Baal Zebú, dios de los filisteos, que supuestamente tenía el poder de sanar. Como rey del pueblo escogido de Dios, su deber era buscar al único Dios verdadero. Y él falló en eso. El ángel del Señor le dice a Elías que salga al encuentro de estos mensajeros y los confrontara diciéndole: ¿acaso no hay Dios en Israel que van a ir a consultar a Baal Zebú, el rey de los filisteos? Pues bien, dice el Señor, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Elías hace exactamente eso, se encuentra con los mensajeros, los confronta con ese mensaje y los mensajeros enseguidita se dan la vuelta y se regresan donde el rey. Y el rey dice: uy, qué rápido regresaron. Y él les dice, y le cuentan que habían sido detenidos por este hombre con este mensaje y le dan el mensaje a el rey Ocosías. Y el rey Ocosías enseguida supo que este mensaje venía de parte del profeta Elías. Y en lugar de escuchar, envía a un capitán con su ejército de 50 soldados a arrestar a Elías, porque no era que venían a buscarlo para llevárselo a las buenas, sino a arrestar a Elías y a tratarlo como un criminal. Imagínate, 51 hombres de un ejército contra un hombre de Dios. Un poco excesivo parece, ¿verdad? Bueno, el capitán encontró a Elías en la cima de una montaña y le dice: hombre de Dios, pero no con convicción, sino de la boca para afuera, como un título, como que tú te crees hombre de Dios. Pues déjame decirte, hombre de Dios, el rey de Israel te ordena que bajes, haciendo hincapié en la autoridad del rey y desafiando la autoridad de Dios y la autoridad de Elías. Por lo que Elías en el versículo 10 le responde: si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Y al instante así sucedió. La autoridad de Dios no se desafía. Solo Él es soberano. Así que, ¿qué hace el rey? Determinado a probar que Él estaba en control de la situación y no Elías y no Dios, envía a otro capitán
con 50 soldados más a ir a arrestar a Elías. Y este va y le dice también, hombre de Dios, el rey te ordena que bajes. Igualito le dice lo mismo, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Y así sucedió. Y el rey Ocosías se rehúsa a doblegarse ante Dios y a rendirse ante Él y a buscar y a escuchar de Dios. Así que, ¿qué hace? Envía a otro capitán con 50 soldados más. Ahora, este tercer capitán manejó la situación diferente, ¿verdad? Llegó donde Elías, se puso de rodillas en humildad y con reverencia, reconociendo la autoridad de Dios y que Elías sí era un hombre de Dios. Le imploró por su vida y por la vida de sus 50 soldados. Y Dios lo escuchó. Dios que ve nuestros corazones, Dios vio su corazón y lo escuchó. Dios nos escucha cuando lo buscamos y clamamos a Él de corazón. Elías bajó con el oficial y fue a ver al rey y le repitió el mensaje de Dios. Así dice el Señor: enviaste mensajeros a consultar a Baal de Zebú, dios de Ecrón, ese dios filisteo. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, no te levantarás de tu lecho, sino que ciertamente morirás. Y aún a pesar de advertencia tras advertencia, Ocosías no tenía ninguna intención de buscar del único Dios verdadero, del Dios de Israel. Por lo que no se recuperó de su caída y murió tal y como dijo Dios, tal y como Dios lo predijo. Se demostró que Elías sí era un hombre de Dios porque lo que predijo se cumplió. Lo que Dios dice lo cumple. Él es fiel. Como Ocosías no llegó a tener hijos, su hermano Jorán lo sucedió en el trono. ¿Y qué aprendemos de esta sección? Aprendemos que Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere que lo busquemos. Rehusarse a buscar a Dios resulta en autodestrucción. Dios le envió advertencias a Ocosías para que buscara de él, pero éste en su terquedad se rehusó. ¿De qué manera está Dios tratando de llamar tu atención? Porque Él quiere que lo busques, porque Él quiere que confíes más y más en Él, o porque Él quiere que te rindas ante Él al 100%, o porque Él quiere ser tu único Dios verdadero. Quizás no sea con fuego que cae del cielo, sino que sea con una tormenta, con la pérdida de un trabajo, con la pérdida de la estabilidad financiera o con la pérdida de un ser amado. ¿De qué manera está Dios tratando de llamar tu atención? Porque Él quiere que lo busques más y que confíes más en Él. Dios quiere que lo busques, que tu dependencia sea en Él y solo en Él. ¿A dónde corres cuando enfrentas dificultades? Dios quiere que lo busques y Dios quiere que lo escuches y lo obedezcas. No rechaces sus advertencias. Rechazar sus advertencias conduce a la destrucción y a la muerte. Busca de Dios. Él es fiel y justo. Oremos.
Señor Padre, Dios Todopoderoso, tú eres Dios fiel y justo y lo que tú dices se cumple, Señor. Ayúdanos a verte en las cositas pequeñas de nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos a buscar esos ídolos que están escondidos en nuestro corazón para que te los podamos entregar. Ayúdanos a crecer nuestra fe y nuestra dependencia y confianza en ti, Señor. Queremos obedecerte. Queremos buscarte más y amarte más. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias por estar aquí. Nos vemos la semana entrante. Dios les bendice.